Bien, buenas tardes con todos. Les damos una cordial bienvenida a este evento virtual organizado por Nubecon. Mi nombre es Yaneli Escobar y estaré a cargo de dirigir este evento. Agradecemos desde ya la asistencia de todos los que están en esta conferencia virtual. Este va a ser un taller práctico. Queremos recordarles que este evento virtual va a ser grabado, es decir, vamos a grabar la presentación y la voz del ponente, ¿no? Más no van a aparecer sus voces ni sus nombres. El día de hoy vamos a desarrollar ese taller práctico que lleva como título Cálculo de CTS. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia y participación de Ángel Villar Aranda, quien es CEO de IBC Villar y Asociados a este evento. Y ahora voy a pasar a presentar la agenda de esta conferencia virtual. El ponente va a tener un tiempo estimado para desarrollar su presentación, tanto teórico como práctico. Terminando ello, vamos a resolver las dudas que tengan. Pueden dejarlas en el chat de este Meet, ¿sí? Y después vamos a realizar el cierre del evento. Entonces, Ángel, ¿me confirmas si ya estás listo? Hola, Yaneli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me copias? Sí, Ángel, ¿qué tal? Qué bueno. Bien, Ángel, te doy el pase para que puedas empezar. Gracias a todos por estar aquí. Un gusto volverlos a ver. Queríamos realizar este webinar, en realidad práctico, sobre la CTS, porque estamos próximos, ¿no? El día 15 de este mes vence el plazo para hacer el depósito correspondiente. Entonces, es importante que conozcamos algunos datos para poder hacer correctamente el cálculo y no cometer alguna infracción, ¿no? Que nos podría conllevar a que nos puedan sancionar con una multa. ¿Ok? Como dijo Dianelli, este es un webinar práctico, es un taller, pero también vamos a revisar la parte teórica, ¿no? La parte legal. Ok, entonces en los primeros minutos vamos a revisar la parte legal, algunas consideraciones con respecto a la remuneración computable, el plazo computable, ¿no? Entre otros, para finalmente entrar a un desarrollo 100% práctico, ¿no? Esa es la idea. De hecho, tengo un Excel preparado para poder trabajar con todos ustedes y vamos a hoy día calcular CTS no solamente del régimen laboral general, sino también del régimen laboral especial MIPE. Recordemos que en el caso de las pequeñas empresas gozan de este beneficio también, pero en una proporción más simplificada al régimen laboral general, ¿no? Muy bien. Entonces, como dijo Yaneli, mi nombre es Ángel Villar, soy contador público de profesión, tengo una maestría en auditoría y gestión tributaria aquí en la UNSA. Y bueno, adicional a ello tengo 10 años de experiencia en el campo, así que lo que voy a compartir el día de hoy les va a servir, les va a servir muchísimo, ¿no? La CTS o la compensación por tiempo de servicio, de aquí en adelante CTS, es un beneficio laboral que tienen todos los trabajadores del sector privado. Hoy día vamos a desarrollar el sector privado, ¿no? Y entre ellos, algunas que no tienen, ¿no? Pese a ser privado, por ejemplo, en el régimen laboral especial MIPE, en el caso de las microempresas, es decir, aquellos contribuyentes o aquellas empresas, aquellos negocios que sus ventas no superan 150 UITs, ellos no están obligados a entregar, bueno, no están obligados en sí, ¿no?, a entregar la CTS, pero este beneficio no solamente es no entregar, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y uno de esos requisitos es pues, de que estén registrados en el REMIP, en el Registro Nacional de las Microempresas.
¿no? Mediante la plataforma del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, no solamente es de que yo venda 150 UITs hacia abajo, sino también que pueda estar registrado. Y lo mismo sucede para las pequeñas empresas que otorgan este beneficio en un porcentaje simplificado, ¿no? un porcentaje menor. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a revisar la CTS correspondiente a este mes, ¿no? Que se deposita quincena de noviembre, por eso lo puse como título CTS de noviembre de 2022. Bueno, como les había indicado, la compensación por tiempo de servicio es un beneficio social que se otorga a los trabajadores de la actividad privada. El objetivo es prevenir un poco contingencias que puede surgir un trabajador al momento de su cese, ¿no? Al momento de finalizar su relación laboral con su empleador. Cubrir un poco esos meses hasta que pueda conseguir un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Ese es el objetivo en sí de la compensación por tiempo de servicio. De hecho, este beneficio laboral está inafecta a todo tributo, ¿ya? No se descuenta a AFP, no se descuenta a ONP, tampoco el empleador aporta salud por este beneficio, ¿ok? Adicionalmente a ello, la CTS no se encuentra grabado con el impuesto a la renta de quinta categoría. Ya es un dato que hay que tener en cuenta, no se encuentra grabado. ¿Ok? La base legal que regula la CTS es el decreto legislativo 650, que ustedes lo están viendo en pantalla, y su reglamento, el decreto supremo 004-97-TR. Modificatorias que más adelante vamos a revisar. La vigente es una que es de libre disponibilidad del importe hasta el 31 de diciembre del 2023, que lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Esta CTS es de naturaleza, es un beneficio, ¿no? Como les había indicado, que tiene una naturaleza de un seguro de desempleo, entre comillas, ¿no? En tanto el trabajador que renuncia o que culmina sus labores o cesa en un empleador hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo, le pueda servir pues esos fondos para poder subsistir durante ese tiempo, ¿no? Que se encuentra desempleado, ¿ok? Por lo tanto, no debería utilizarse mientras tenga trabajo. Pero conociendo a los peruanos, ahora que está la CTS disponible, seguramente la han sacado, ¿no? Requisitos para tener derecho a la CTS. Básicamente va a tener derecho a este beneficio el trabajador de un régimen laboral común o de la actividad, la actividad privada, también los trabajadores del régimen laboral especial, las de las pequeñas empresas y de las medianas empresas, ¿ya? Con que deben de cumplir cuando menos una jornada mínima diaria de 4 horas. ¿Ok? Si trabajas menos de 4 horas, no tienes CTS. Yo recuerdo hace mucho tiempo uno de mis clientes se contrataba personal en jornada part-time, pero con horas menores a 4, con el objetivo de reducir este costo laboral, ¿no? Y el otro requisito es que por lo menos el trabajador haya laborado un mes, 30 días. ¿Ok? De mínimo un mes aplica para todos los beneficios, ¿ya? Incluye para la gratificación y para las vacaciones, que vamos a hablar en otro momento. ¿Ok? Pero estos dos requisitos de entrada, mínimo 4 horas y un mes, ¿no? El monto es equivalente tanto a 2/8 de la remuneración del trabajador como meses completos haya elaborado en un semestre respectivo. A ver, la CTS de noviembre que estamos revisando ahora corresponde a la liquidación del semestre 1 de mayo del 2022 al 31 de octubre de este mismo año, ¿ya? Ese es el semestre que estamos liquidando. El otro semestre es de noviembre del año pasado a abril de este año, ¿no? Que se pagó
quincena de mayo. Entonces lo que estamos revisando ahora es el semestre mayo a octubre de este año, ¿sí? De esta forma, si el trabajador laboró el semestre completo, la empresa empleadora le va a depositar media remuneración, ¿no? De no haber laborado completamente en fracciones a los meses, ¿ok? Entonces, en una manera, un concepto muy aterrizada, podríamos decir de que la CTS es una remuneración al año más un sexto de gratificación, ¿ok? Al año. Entonces, en mayo se deposita la mitad y en noviembre la otra mitad, ¿no? Eso es un concepto más aterrizado, ¿ok? También es importante que hay que precisar que la remuneración mencionada para el cálculo de la CTS va a ser pues aquella que se encuentra vigente al 30 de abril y al 31 de octubre, ¿no? Porque entre el 1 de mayo, el semestre que estamos liquidando, mayo-octubre, entre mayo y octubre quizás hubo incrementos de remuneración, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos ponemos a pensar, oye, ¿qué tomamos para calcular la CTS? ¿Hacemos un promedio, sumamos todas las remuneraciones y lo dividimos entre 6? No, entonces la norma es precisa, dice que debes de considerar la que está vigente en los meses de abril y octubre. Para nuestro caso, que es CTS noviembre 2022, va a ser pues aquella remuneración del mes de octubre. ¿Listo? El monto de la CTS en régimen laboral especial MIPE. La normativa que regula todo lo que tiene que ver con el régimen laboral especial MIPE es el decreto Supremo 013-2013 produce. ¿Ok? Esto regula todos los beneficios, CTS, gratificaciones, vacaciones. Y el día de hoy, como estamos revisando CTS, he sacado un extracto de esta norma que indica, con respecto a la CTS, que los trabajadores de la pequeña empresa, recuerden que el régimen laboral MIPE se clasifica a las empresas MIPE en 3 categorías. ¿Okay? La primera, que es la microempresa, que va ventas de 0 a 150 UITs. Luego tenemos a la pequeña empresa, ¿sí? Que va sus ventas de mayor a 150 hasta 1700 UITs. Y luego viene la mediana empresa, que sus ventas van desde 1700 hasta 2300 UITs. Esa es la categoría, son 3. Anterior a esta norma, las MIPES se clasificaban también por el número de trabajadores. A partir de 2003 en adelante ya desapareció el número de trabajadores, sino que se clasifican a través de la cantidad del volumen de ventas que puede tener, ¿no? Entonces, decía cuando iniciamos el webinar que no basta con que las ventas estén dentro de los límites que acabo de mencionar, sino que también deben inscribirse en el REMIPE. Y el REMIPE pues, es un registro que tiene implementado el Ministerio de Trabajo en la actualidad, que muy pronto lo van a pasar a dominio de la Administración Tributaria, de la SUNAT, para que lo pueda controlar, ¿no? Entonces hay que registrar, hay que tener la constancia o el certificado de que eres una microempresa o una pequeña empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de la pequeña empresa, pues los trabajadores también tienen derecho a la CTS. Equivale a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio. Entonces, ¿qué te está indicando aquí? En otras palabras, que vas a recibir media remuneración por año de servicios, ¿no? Entonces, la oportunidad de pagarse es igual que en el régimen laboral común. Se deposita hasta quincena de mayo, el primer semestre, y el segundo semestre, que es lo que estamos revisando ahora, hasta la quincena de noviembre, ¿no? La otra mitad, ¿ok? Pero lo particular de la CTS en el caso de la pequeña empresa es que tiene un límite. En el régimen laboral común, el trabajador, mientras siga prestando sus servicios, va a seguir teniendo este beneficio de la compensación por tiempo de servicio, ¿ya? En el caso de la pequeña empresa, no, tiene un límite, y la norma lo indica, ¿eh? Tiene hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias, ¿ya? Entonces, calculando más o menos son 5 años de trabajo,
¿ok? Si estás en un solo empleador por 5 años y este empleador ha conservado su condición de pequeña empresa, aproximadamente a los 5 años vas a llegar a tener 90 remuneraciones diarias acumuladas y a partir de ese momento el empleador ya no está obligado a pagarte la CTS. ¿Listo? Los trabajadores de la mediana empresa tienen derecho a CTS igual que el régimen laboral común, ¿sí? Allí no hay diferencia alguna. ¿Bien? Para el cálculo de la CTS con respecto al tiempo computable, se debe considerar el tiempo de servicios efectivamente elaborado por el trabajador dentro del territorio peruano o el extranjero, cuando el trabajador mantenga su vínculo laboral vigente con una entidad empleadora que lo contrata en Perú, ¿no? Entonces, una empresa te puede contratar aquí en Perú, firmas el contrato, pero te envía a trabajar al extranjero, Estados Unidos, Europa, a algún otro país de Latinoamérica, ¿no? Pero tienes vínculo laboral en Perú, entonces tienes derecho a esta compensación por tiempo de servicio y el tiempo que es computable es pues esos tiempo que has trabajado, ya sea dentro de Perú o también en el extranjero, siempre en cuando tengas pues vigente el vínculo laboral, ¿no? O sea establecido en Perú, ¿no? Son computables solo los días de trabajo efectivo, ¿ya? Los días de inasistencia injustificadas se deducen a razón de un 30avo por cada día, ¿ya? Entonces, licencias sin goce, faltas injustificadas, ¿no? Esos se van reduciendo. Entonces, en un semestre, que es la que computa para el caso de noviembre de 2022, el plazo computable es mayo, 1 de mayo al 31 de octubre. Si tuviste algunas faltas, esas faltas se van a va a ir deduciendo, ¿no? el tiempo que hayas trabajado. ¿Ok? Pero también, por excepción, deben ser considerados como efectivamente elaborados para el cálculo de la CTS. ¿Qué cosa? Las inasistencias motivadas por accidente de trabajo. No. Por ahí tuviste un accidente de trabajo, entonces te ausentaste, ¿ya? Y esos días, obviamente, van a tener que ser computables para el cálculo, ¿no? Enfermedades profesionales o enfermedades debidamente comprobadas que serán considerados como efectivamente elaborados en todos los casos hasta por 60 días al año, ¿no? Es un plazo máximo, ¿ya? En las cuales deberán computarse en cada periodo anual comprendidos entre el 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente. ¿Okay? Luego, también son computables como días, los días de descanso de pre y postnatal, ¿no? También los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por la entidad empleadora. Lo que está hablando en este punto es una suspensión imperfecta, ¿no? Es decir, la empresa te suspende la relación laboral, pero te paga la remuneración. Entonces, esos días también son computables para el cálculo de la CTS. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarado improcedente o ilegal. Los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido, ya sea por reposición o nulidad, ¿no? O si te despidieron y ganas el oficio de reposición, todos los días que no te pagaron también van a tener que calcularse, ¿no? Remuneración computable. En el caso de la remuneración computable, bueno, ya vimos el tiempo, ¿no? O sea, en el caso del tiempo es computable el semestre completo desde el 1 de mayo al 31 de octubre, de la cual restamos las faltas injustificadas, las licencias sin goce, pero también consideramos días de descansos médicos, ¿no? Pre y postnatal, huelga, si ganas un oficio por reposición, son computables. Y ahora vamos a revisar con respecto a la remuneración computable. En la práctica vamos a aterrizar mejor todo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con respecto a la remuneración computable? La remuneración computable es pues aquella base que te va a servir para el cálculo, ¿no? Entonces, esa remuneración computable para el cálculo de la CTS va a ser el sueldo básico y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero de especie, siempre que sean de su libre disposición. Entonces, yo aquí
estoy señalando regularmente. Este es un término que lo vamos a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, el trabajador tiene un sueldo básico, digamos de 1.200, y también tiene asignación familiar de 93, bueno, de 102.50 actualmente, ¿no? Al 31 de octubre. Ok, 102.50. Entonces, esas remuneraciones son computables porque son siempre, ¿no? Quizás el trabajador perciba comisiones o puede haber tenido horas extras, ¿ya? Entonces, en el caso de las horas extras, aquellas remuneraciones variables complementarias, pues las horas extras es una remuneración variable complementaria, tiene que basarse este término de que lo haya percibido regularmente. Y regularmente significa que el trabajador lo haya percibido por lo menos 3 veces en este semestre, entre mayo y octubre, ¿no? Si lo ha percibido horas extras en 3 meses, como mínimo, sí se considerará un sexto de ese valor. ¿Okay? En caso contrario, si solamente percibió horas extras en mayo y en junio, y ya no volvió a percibir horas extras hasta octubre, entonces esos 2 importes que percibió no van a ser considerados como remuneración computable. Pero en el caso de comisionistas, existen trabajadores que tienen una remuneración básica y que también ganan comisiones, ¿no? Esas comisiones sí son consideradas a razón de un sexto en el semestre, ¿ya? No interesa si lo percibió una vez, 2 veces, ese no entra en el tema de que lo haya percibido regularmente. ¿Okay? Simplemente que lo haya percibido, ya hay que tomar un sexto de dicho valor. También forman, dice, como parte de la remuneración computable, el valor de la alimentación principal. El desayuno, almuerzo, la cena o comida, proporcionada en dinero, claro, cuando te dan dinero para que puedas alimentarte, ¿no? O en especie de la entidad empleadora. Es importante señalar que el refrigerio que no constituye la alimentación principal no será considerado como remuneración para ningún efecto legal. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los vales de alimento, ¿no? Esa es una prestación de alimentación indirecta, entonces esa no entra, ¿no? Y justamente el texto único ordenado de la CTS ha desarrollado pues una lista de conceptos considerados como no remunerativos, mejor dicho, como que no son considerados por el cálculo, ¿no? No son considerados como la remuneración computable. Entre ellos tenemos las gratificaciones, cualquier forma de participación de utilidades, el costo o valor de las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad, el valor del transporte, la asignación o bonificación por educación, las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimientos de hijos, no son considerados para el cómputo. ¿Okay? Asimismo, los bienes que la entidad empleadora otorga al trabajador de su propia producción. ¿Okay? Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador por el cabal desempeño de su labor, ¿okay? O con ocasión de sus funciones, ¿no? Puede ser movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario, en general todo que razonablemente cumpla tal objetivo y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. La alimentación proporcionada directamente por la entidad empleadora que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable, o sea, un suministro indirecto, que justamente les estaba hablando hace un ratito, ¿no? No son computables. ¿Ok? La oportunidad de pago de la CTS son 2. ¿Ok? Una es quincena de mayo, es el máximo plazo, y quincena de noviembre, días naturales, ¿ya? Por allí a veces nos podemos preguntar, oye, si el día 15 cae un domingo, entonces puede ser hasta el día lunes 16. ¿Listo? Adicionalmente a ello, es importante conocer que si no realizan los depósitos de la CTS en ese plazo, es una infracción, ¿no? Es una infracción grave, que de hecho tiene una sanción administrativa a través de una multa, que lo más probable es que en un proceso de fiscalización de SUNAFIL te lo apliquen, ¿no? ¿Ok? Luego de realizar el pago, hay que entregar una hoja de liquidación de CTS. ¿Listo? ¿Por qué es importante entregar la hoja de liquidación? Porque sucede que cuando renuncia un trabajador, se le tiene que pagar pues todos los beneficios truncos, ¿no? Y muchas veces yo he observado liquidaciones de beneficios sociales o las liquidaciones de cese, donde me ponen en el caso de la CTS, desde que empezó el trabajador.
¿no? Tal, y van poniendo periodo por periodo, y eso está mal. Entonces, para eso es mejor entregar la hoja de liquidación de CTS, que lo tienes que hacer hasta el 5 días hábil después de haber depositado. Ya le tienes que entregar bajo cargo, firmada por el representante legal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando renuncia el trabajador? Estos cargos los vas archivando, pues, en su file, ¿no? Cuando renuncia, simplemente le vas a liquidar el último periodo que está pendiente. Ahora, si por allí no pagaste los otros periodos, sí le tendrías que liquidar, ¿no? Pero si ya pagaste, por eso le entregas la hoja de liquidación. En ese sentido, solo sería que le deposites o le calcules el último periodo pendiente, ¿ok? Libre disponibilidad de los depósitos de CTS. Con la finalidad de reactivar la economía y promover el consumo, siendo algunas normas modificatorias, ¿ya? En el 2015 hubo una ley, esta ley 30334, que establece pues que los trabajadores pueden disponer o pueden retirar de forma permanente el 100% del excedente de 4 remuneraciones brutas. Entonces, por eso es que actualmente cuando se paga la CTS por distintos bancos, te piden pues cuánto suman los 4 remuneraciones, ¿no? ¿Para qué? Para establecer si tienes un exceso. Entonces, si tienes un importe mayor a esas 4 remuneraciones, los puedes retirar. Un ejemplo, que un trabajador gane 2.000 soles, ¿no? Entonces, 4 remuneraciones serían 8.000. Si el trabajador tiene 9.000 soles en su cuenta de CTS, esos 1.000 de excedente entre 8.000 y 9.000 los puede retirar, ¿no? Eso dice la norma. Sin embargo, en nuestro país, el Ejecutivo, el 25 de mayo de este año, promulgó la ley 31480, que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, que autoriza pues que los trabajadores que tengan este beneficio pueden retirar el 100% de su CTS, ¿no? A fin de cubrir necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, esa norma está vigente, así que los importes que te puedan depositar esta quincena de noviembre, o si ya te depositaron, los puedes retirar libremente, están de libre disponibilidad. Y esa norma está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. La CTS trunca. La CTS trunca se da cuando renuncia un trabajador, ¿no? Se produce el cese, entonces esa CTS que está pendiente de pago, hay que liquidarlo y hay que pagarlo dentro de las 48 horas de producir el cese, de ahí con efecto cancelatorio. En el caso de la CTS trunca, la norma sí indica que la tienes que pagar dentro de las 48 horas. ¿Okay? Con respecto a los otros beneficios, la norma no menciona dentro de cuánto tiempo lo puedes pagar. ¿Okay? La empresa también, por otro lado, si el trabajador tiene faltas graves, puede realizar la retención de la CTS, ¿ya? Si pues hubo una comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico a la entidad empleadora, se le notifica al depositario, o sea, al banco, ¿okay? Y los importes quedan retenidos, ¿ya? Entonces, luego de eso, la entidad empleadora tiene que interponer una demanda, ¿no? Por los daños y perjuicios dentro de los 30 días naturales de producir el cese, para poder cobrar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a revisar los casos prácticos. No sé si tenemos algunas preguntas hasta aquí. Ok, creo que no tenemos todavía ninguna pregunta, así que vamos a desarrollar los casos prácticos. Ok, antes de pasar a los casos prácticos, tenemos una pregunta de Mirna. Dice, consulta, si mi trabajadora 2 o 3 meses de embarazo y ya cumple su contrato, ¿debo renovarlo obligatoriamente? Bueno, no viene al caso de la CTS, pero efectivamente sí, ¿no? Hay una norma actualmente que impide que no la puedas renovar, para que, de hecho, el niño que viene
no queda desprotegida, sí la tienes que hacer, si no podrías tener problemas. Mercedes nos pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa con el personal vulnerable que nos debe acumulado 4.000, le podemos descontar de la CTS y gratificación? No entiendo qué es lo que me quieres decir con vulnerable, pero si tienes un importe que te está debiendo 4.000, sí le podrías descontar. Ok, sí se puede. Ok, entonces vamos a revisar los casos prácticos y luego vamos a responder más preguntas. Por el estado de emergencia. Bueno, el estado de emergencia todavía sigue vigente hasta el año que viene, 2023, entre enero y marzo, creo. Claro, sí le podrías descontar, ¿ya? También tenemos otra pregunta, nos dice, ¿un extranjero con contrato peruano le corresponde CTS? Bueno, sí le corresponde CTS siempre y cuando se encuentre en régimen laboral de actividad privada, sí le va a corresponder. ¿Ok? Wilfredo nos dice, por pérdida de herramientas sí se puede descontar, tienes que tener documentos que sustenten. ¿Ok? Mercedes, la norma para poder descontar al trabajador es la misma de la CTS. Justo te voy a compartir la diapositiva para poder checar, es la misma norma, ¿no? En el caso de retención por falta grave hay que analizar bien eso si lo puedes aplicar, ¿no? Entonces sí podrías descontarlo, porque de hecho los pagos que estás realizando a la persona vulnerable son pagos adelantados en realidad, ¿no? Porque la norma, y cuando apareció todo el COVID, para no suspenderlos, decía que podías ir asumiendo esos costos, pero podías adelantarlos, ¿no? Entonces sí lo podías descontar porque es un adelanto al final de cuentas. Sí, aquí tenemos una pregunta más, Ángel, de Jacqueline. Sí. Dice, si el empleador no paga dentro de las 48 horas la liquidación, ¿desde cuándo se aplican los intereses y qué tasa tomar en cuenta? En el caso de que no pagas la CTS dentro de las 48 horas, los intereses que vas a computar es un interés laboral. Por lo general es la tasa máxima en el sistema de mercado, en el sistema financiero, ¿sí? Y vas a comenzar a contar desde el momento que cesó, ¿no? Hasta que te demores, ¿ok? Entonces, dentro de las 48 horas, sí, y después de las 48 horas, ya comienzas a contar. El tiempo que te demores vas a tener que calcular los intereses, ¿no? El interés es el legal. El laboral puedes encontrarlo en la plataforma, y esos son los intereses que hay que considerar. Ok, muy bien, ahora sí vamos a ir a los casos prácticos. ¿Más preguntas? Ajá, las pueden dejar aquí en sí, el lo dejamos en el y después chat, lo revisamos. Y al finalizarlo, así es. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes tuvieran un caso práctico que les gustaría que desarrollemos, o sea, normal, lo recibimos y lo desarrollamos aquí. De hecho, aquí he preparado unos cuantos casitos con algunas particularidades para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Tenemos el primer caso. Dice, este señor Pedro Carrasco ingresó el 1 de marzo del 2022, o sea, en este año. Se encuentra laborando actualmente. Su sueldo en marzo, cuando ingresó, fue 1.500, ¿ya? Y en octubre es 2.200. Tiene 3 faltas en este semestre para la CTS. Recuerda que estamos liquidando la CTS desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 31 de octubre del 2022. Ese es el semestre que estamos liquidando. ¿Listo? Entonces, en ese semestre, este trabajador, Pedro, tuvo 3 faltas. No sabemos la gratificación, ahora lo vamos a poner. El régimen laboral es el general. No tiene horas extras, tampoco comisiones. ¿Ok? Entonces, la gratificación de julio lo puse aquí para calcularlo porque hay un dato que tenemos que tener en cuenta. Para la CTS tenemos que nosotros tomar el sueldo que está percibiendo al 31 de octubre y adicionalmente a ello colocar un sector de gratificación. Entonces muchas veces confundimos, oye, ¿qué es ese sector de gratificación? ¿No? ¿Cuál es el valor? ¿Okay? Entonces, vamos a suponer de que su gratificación de julio fue 1.500, ¿ya? Y su sueldo recién lo subieron en octubre. ¿Ok? Su gratificación fue de 1.500. Y recuerden que la gratificación pues lleva una bonificación extraordinaria del 9%.
Entonces este señor recibió en julio 1.635, ¿no? Cuando la CTS nos habla de efecto de gratificación, a veces la duda surge, oye, ¿cuál tomo? ¿El amarillo o el celeste? ¿No? ¿Aquel que tiene bonificación o aquel que está sin bonificación? ¿No? Entonces, la norma es clara, dice el efecto de gratificación es aquel que corresponde a la gratificación en sí, porque el otro no es gratificación, es bonificación extraordinaria, ¿ya? Entonces, la gratificación sería 1.500, ¿ok? Nos vamos a ir a la planilla de cálculo. Aquí hice una pequeña tablita para poder calcular. Pedro está en el régimen general, nos dice que ingresó el 1 de marzo, así que aquí vamos a poner el 1 de marzo. Su remuneración al 30 de octubre o octubre de 2022, incluyendo la asignación familiar, es 2.200, lo vamos a poner aquí, 1.200. Gratificación de julio. Recuerden que la gratificación que se coloca es la gratificación que realmente lo percibió el trabajador, ¿ya? Entonces, en este caso yo te puse 1.500, pero él ingresó en marzo, entonces 1.500 entre 6 por, tenemos marzo, abril, mayo y junio, son 4 meses, ¿no? La gratificación sería por 4 meses. ¿No? A ver. La gratificación sería 1.000 soles la que percibió, porque solo trabajó 4 meses, ¿no? ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí, la gratificación que percibió es 1.000 soles. Entonces, de ese 1.000 soles yo tomo un sexto, ¿no? Tomo la gratificación, la divido entre 6. Remuneración variable complementaria, no tenemos, no tiene horas extras, ya lo vimos, 0. No tiene comisiones tampoco, es 0. Y la remuneración computable es la suma de la remuneración básica de octubre, más el sexto de gratificación, más la remuneración complementaria y la remuneración variable, la comisión. Si tiene comisión, claro, ¿no? Entonces tendríamos que su remuneración computable en este caso sería 2.366.67. ¿Ok? Muy bien. Computable que estamos trabajando, ya les indiqué, inicia en mayo y termina en octubre. ¿Ok? Entonces, si este trabajador ingresó el 1 de marzo y el periodo que estamos liquidando es mayo a octubre, pues efectivamente tuvo todo el periodo, ¿no? Tuve 180 días. 180 días es el periodo que vamos a liquidar. ¿Ok? Luego, entonces, son 6 meses exactamente lo que voy a liquidar. Los periodos, no son 6 meses. Sin embargo, aquí tenemos un cuadrito ahí colocado. Este Excel se lo voy a compartir por si acaso, para que lo tengan ustedes. Y ahí puedan calcular y solo llenar los datos. ¿Cuántos días de faltas, de permisos y licencias tuvo? Entonces, aquí en el dato nos da 3. Entonces, esos datos, ustedes en el campo lo van a tener pues de su asistencia o de sus planillas mensuales, ¿no? Porque mensualmente ustedes van descontando faltas, van descontando inasistencias. Esos valores van a tener que contemplar. En este caso son 3, ¿ya? Y en este cuadro de aquí yo tengo los meses computables, ya las efectivas, la que voy a pagar, ¿no? Entonces sería los 180 días menos los 3 días entre 30, ¿no? Eso sería, o sea, 5.9 meses voy a pagar de CTS, ¿ok? Porque ya le estoy contando los 3 días de falta. Y el CTS, como él está en el régimen laboral completo, va a ser pues la remuneración computable entre 12, ¿sí? Para saber el valor de todo el año, por el semestre que estoy liquidando. ¿Cuántos meses? Si el señor no hubiese faltado ni un día, sería por 6 meses, pero faltó, entonces solamente por 5.9, ¿no? La CTS sería 1.163.61, la que voy a pagarle ahora en noviembre, ¿ok? Adicionalmente a ello, aquí yo coloqué el cálculo de la remuneración diaria. En este caso lo puse ¿para qué? Para calcular la remuneración diaria anual en el caso de la microempresa, ¿ya? ¿Cómo se calcula esa remuneración diaria? Porque recuerden que en el PPT que hemos revisado, para el caso de la microempresa, o perdón, de la pequeña empresa, la norma te habla de que tú le debes pagar al trabajador 15 remuneraciones diarias por año de servicio, ¿no?
Y cuando habla de remuneración diaria, oye, ¿cómo calculo esa remuneración diaria? Nos viene la duda, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos? ¿Tomamos su sueldo? Podríamos pensar de que de repente podríamos tomar el sueldo de octubre, ¿no? Entonces no va a salir otro valor, ¿ya? Lo que hay que tomar es la remuneración computable, ¿sí? Se toma la remuneración computable y lo divides entre 30. Eso va a ser la remuneración diaria, que también está con fórmula, así que ustedes lo van a checar, ¿ok? Y para este caso, la remuneración anual de microempresas sería ese valor por 15, ¿no? Que tendría que, si estuviese en el régimen laboral especial y fuera micro o pequeña empresa, ¿sí? Acá vamos a poner, ya no es micro, es pequeña, ¿ya? Si fuera pequeña empresa, en régimen laboral especial, pequeña empresa. Listo, pequeña empresa, 15 remuneraciones al año, ¿no? Claro, este es el año. Si le tengo que abonar yo ahora en noviembre, le tendría que abonar la mitad de eso, ¿no? Porque la mitad la abono en mayo y la mitad en noviembre, ¿ok? Y aquí al final he puesto el CTS a abonar, ¿no? Entonces aquí tiene una fórmula también que me indica, oye, si es general, entonces le pagas el completo, ¿no? Si es MIPE, le pagas la mitad, ¿no? ¿Ok? Porque literalmente, cuando nos habla de 15 remuneraciones al año, como que confunde un poco, ¿no? Dices, oye, ¿cómo se calcula? En realidad, en la práctica es el 50% de la CTS, ¿ya? El 50% le vas a pagar. ¿Okay? Entonces, este es en el caso de un régimen laboral general. ¿Okay? Vamos a revisar un segundo caso. Vamos a revisar de Carla Pérez. ¿Listo? Vamos a tomar Carla Pérez. Dice que Carla Pérez está en el régimen laboral de pequeña empresa, es MIPE, ¿ya? Ingresó el 25 de abril. Acá esto es interesante, ¿eh? Para que tengan en cuenta. 25 de abril, ¿ya? Anoten esta fecha. Su sueldo no ha variado, es 1.200. ¿Ok? La gratificación, igual, yo la puse acá, entre signo de interrogación para calcularla, ¿ya? Nos está hablando que ingresó el 25 de abril, ¿ya? Entonces, la gratificación de julio, un dato nomás aquí, hablando de la gratificación se pagan por meses completos, ¿ok? Por meses completos. Entonces, en abril, ¿cuántos días trabajó? Solo trabajó 6 días. Por abril no le corresponde gratificación. Mayo sí, junio sí, 2 meses, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este valor entre 6 por mayo y junio, por 2, ¿no? Eso sería la gratificación completa, 400. Pero Carla está en el régimen laboral especial y está en pequeña empresa, ¿ok? Entonces ellos reciben el 50% de la gratificación también, ¿ya? Por 50%. Solo para poner este caso. Su gratificación fue de 200. A eso tuvo su bonificación extraordinaria y recibió en julio 218. ¿Okay? Y para este caso sucede lo mismo. Entonces ya tenemos el dato de la gratificación. Tenemos que tuvo 5 faltas. Horas extras recibió 200, pero lo recibió solo 2 meses, mayo y agosto, ¿ya? Y tuvo comisiones por 150, ¿no? Este es un caso mucho más completo. Y ahí vamos a ir llenando, ¿ok? Gratificación, ¿cuánto tuvo? 200, perfecto. Entonces de gratificación, 200. ¿Ok? Y aquí tomaremos el sexto de gratificación, ¿no? Tomamos el valor entre 6. ¿Listo? Remuneración variable complementaria. Aquí están las horas extras. Lo voy a colocar, ¿ya? Horas extras. ¿Ok? Entonces, recuerden que para incluir nosotros un sexto de esa hora extra, tenemos que revisar si lo percibió regularmente. Regularmente significa que lo haya recibido 3 veces en el semestre. Ya, nosotros vamos y dice que lo recibió solo en mayo y en agosto, se lo recibió 2. Por lo tanto, horas extras no entra, 0. Comisión. La comisión es una remuneración variable, pero principal, eso sí entra. ¿Ya? ¿Cuánto recibió? 150. Entonces lo que tengo que hacer aquí es 150 entre 6, 25. Y la remuneración computable es la suma, ¿no? La suma de todo. ¿Listo? Muy bien.
Y ahora vamos a calcular el periodo a liquidar. ¿Ok? Entonces, si estamos liquidando de mayo a octubre, claro, hay 180 días. ¿Ya? Pero aquí leemos, esta trabajadora ingresó el 25 de abril. ¿Ya? Recuerden que para calcular la CTS, el requisito era de que tenga por lo menos 30 días, ¿no? Entonces, para la CTS de mayo, esta trabajadora Carla apenas tenía 6 días, entonces no se le pagó. ¿Ya? La norma también indica de que esos días que dejaste de pagar por no cumplir esos requisitos, las tienes que adicionar. ¿Ok? Entonces, aquí son 180 días, y esos 180 días le tenemos que adicionar los 6 días que no le hemos pagado en abril. Ya le tenemos que liquidar por 186 días. ¿Ok? Y aquí tendríamos pues un plazo mayor, sería 6.20, ¿no? Muy bien, igual hay que restarle las faltas. ¿Cuántas faltas tuvo? Tuvo 5 faltas. Ponemos 5. Y aquí tendríamos el periodo de liquidar sería de 6.02, ¿no? Que sería la CTS completa. ¿Ah? 632. Calculemos la remuneración diaria. ¿Por qué? Porque esta persona está en el régimen laboral MIPE. ¿Ok? Solo para corroborar. ¿Okay? Entonces su remuneración anual sería 629. ¿Ok? Y el neto a pagar sería 314. ¿Por qué 314? Porque su CTS completo sería 632, ¿no? 632. ¿Ok? Y el valor que tendríamos que pagarle sería el importe total entre dos prácticamente. ¿Ok? Muy bien. Tengo todavía un par de casos más, pero creo que el tiempo ya no nos alcanza. Daniela, y tú me dirás. Amigo, tenemos 10 minutos para un casito más, quizás. Ok, a ver, vamos a revisar un casito Sí. más. Igual si tienen preguntas las pueden dejar en el chat para poder responderlas al final. Perfecto. Ok, aquí tenemos el caso de Daniel Castillo Robles. Lo vamos a colocar también. Él también está en el MIPE. Fecha de ingreso ha sido 25 de octubre del 2005. 2005. Okay. Su remuneración actual es 1.800. Nunca le subieron. Listo. Luego tuvo 5 faltas. No tenemos gratificación de julio, la vamos a calcular. Como está en pequeña empresa, sería esto, bueno, es un sueldo semestral y lo dividimos entre 2, ¿no? Para saber su gratificación. Por 9% y sería el total. ¿Ok? Y para el cálculo del sexto vamos a tomar solo la gratificación. Listo. ¿Ok? Vamos llenando. Entonces tuvo 900, un sexto. No tuvo ni comisión variable, no tuvo comisión ni horas extras. Entonces su remuneración computable será 1.950. ¿Ok? El plazo que le vamos a liquidar, en este caso sí es completo, todo el semestre, 180 días. Y el periodo sería 6 meses, ¿no? Pero esos 6 meses hay que descontarle las 5 faltas que tuvo, ¿ya? Y el plazo de liquidar sería 5.83. ¿Okay? La CTS completa sería 947. Vamos a calcular la remuneración diaria. Vamos a calcular su CTS anual y lo que le correspondería en esta quincena, ¿no? ¿Okay? Aquí en esta partecita sería 487 su CTS, ¿ya? En este caso hay un error. A ver, entre 30 por 15, ya, ok. Entonces aquí le tengo que poner ese completo entre 2, 316.
Ya, la remuneración diaria. Lo que pasa es que en este caso de acá, recuerden que estamos pagando 4 días, 6 días más, ¿no? Entonces, para poner el importe correcto, lo voy a poner en la CTS completa, si le correspondería entre 2. ¿Ya? Para que no se mareen mucho, chicos, solo quería explicarles cómo funciona esto de las 15 remuneraciones diarias. ¿Ok? Entonces, por eso es que los calculé. Lo que tienen que hacer ustedes es, si es MIPE, es de frente, es el 50%, es la mitad de lo que debería percibir en un régimen general. ¿Ya? Es la mitad. ¿Ok? Con eso ya está cuadrado. ¿Qué más quería comentarles aquí? Bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, de qué importe tomar, cómo calcular la remuneración computable. Eso básicamente. ¿Ok? Voy a poner un caso más aquí. Voy a inventarme. A ver, el trabajador AAA. Va a estar también en general, lo vamos a poner, ¿ya? General. Pero vamos a poner que este trabajador ingresó el 25 de julio de este año, ¿ya? Entonces va a ser menos días. Va a tener un sueldo de 2.000. Como empezó en julio, no tuvo pues gratificación. Ojo, si ingresó el 25 de julio, no tuvo gratificación. Recuerden que la gratificación computa de enero a junio, entonces él no tuvo gratificación. Por lo tanto, no tiene sexto de gratificación, no hay horas extras, no hay comisión, y su remuneración computable sería 2.000. ¿Ok? ¿Ya? Un caso bastante particular, ¿no? Ingresó en 25 de julio, o sea, no tiene sexto de gratificación, ¿ya? Entonces no le corresponde. Y el periodo ya nos está calculando aquí, hay una fórmula que lo puse, solo lo vamos a pagar por 96 días, ¿ya? La CTS se paga por días, ¿ok? Vamos a calcular el periodo mensual. Vamos a poner que no tuvo ninguna falta, y los meses computables sería 320. Entonces su CTS sería 533. ¿Ya? Para este caso voy a quitarle la remuneración diaria porque no aplica. Estamos poniendo, a ver, régimen general, ya tampoco aplica la remuneración diaria, así que eso no vamos a poner. Y directo no corresponde, y vamos a calcular directo su CTS de esta quincena. ¿Ok? Entonces este es un casito más y sí es necesario que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces tenemos un caso de un trabajador que entró en marzo, otro en abril. Ah, y acá me faltó algo más. A ver, mira, vamos a poner aquí de que este trabajador tuviese acumulado desde el 2005, ya no sé, unos 15.000 soles, ¿no? Entonces, la norma indica de que en el caso de la pequeña empresa debe recibir como máximo 90 remuneraciones diarias, ¿ya? Y esas 90 remuneraciones diarias es, lo voy a poner aquí, ¿eh? A ver, vamos a poner 90 remuneraciones diarias. Voy a colocar allí para ver si le pagamos o no le pagamos. Ya, entonces vamos a calcular esto por 90. 5.800 son las 90 remuneraciones diarias, ¿no? Pero él tiene acumulado, vamos a poner un monto más chiquito, 6.000. ¿Listo? Ya tiene acumulado 6.000 soles, ¿ya? Solo debería haber pagado 5.800. Entonces a él ya no le correspondería que le pague la CTS. ¿Ok? Esto es el tope, ya no debería. Por eso lo puse eso. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, lo acabo de guardar. Yaneli, si hay preguntas, por favor. Sí, Ángel, aquí para terminar tenemos 3 preguntas. Voy a comentarlas. Mirna nos dice, bueno, no es respecto a CTS, pero voy a leerla. ¿Cómo debería llenar el Excel del FPNet si tengo una trabajadora subsidiada por maternidad? Ella está en el FP Integra, ¿está afecto a descuento el subsidio por maternidad? Buena pregunta. Que te envíen un correo, porfa. Deja tu correo por interno para que nosotros te podamos responder. Te vamos a enviar un correito. Voy a checar qué dice con respecto a eso la norma. Con respecto a la ONP, pues no está afecto a descuento, pero en el caso de la FP, creo que sí, lo voy a revisar. Lo voy a revisar particularmente eso para darte una respuesta. Ok, Mirna, entonces nos envías un correo al que hemos dejado aquí en el chat para poder responder tu consulta. Después, Joaquín nos dice, entonces, ¿un trabajador que ingresó en agosto no se le considera la gratificación para el cálculo de CTS? Correcto, no, porque no tiene, ¿no? O sea, ¿cómo podrías considerarle gratificación? No tiene.
¿no? O sea, no hay. El sexto de gratificación se considera el sexto de gratificación percibida, si lo percibió, si no, no. ¿Ok? Ok, y para terminar, Jacqueline nos dice, si una empresa se constituye en 2021 y sin inscribirse en REMIPE, ¿paga a los trabajadores tanto gratificación y CTS, vacaciones reducidas a 15 días? ¿Eso está bien? No. Para tener beneficios de este régimen laboral especial, tienes que estar necesariamente inscrito en el REMIP. Te constituyes y tienes que inscribirte, tienes que tener tu certificado de afiliación, constancia de afiliación creo que se llama, un certificado que te da el ministerio. Entonces tienes que necesariamente estar inscrito. Si no estás inscrito, no gozas de los beneficios, tienes que pagar completo. Ok, Ángel, muchas gracias. Entonces, igual gracias por la ponencia del día de hoy, ¿sí? Estamos agradecidos con tu participación, ¿no? Agradecerles a todos los que han participado en esta ocasión. Pueden solicitar el material al correo que se ha dejado aquí en el chat, ¿no? Y también les recordamos que el siguiente viernes vamos a tener un webinar. Vamos a estar enviando el anuncio por nuestro Facebook o también por el correo. Están invitados para poder inscribirse en este evento virtual. Sí, aquí voy a dejar también el link del enlace. Y si necesitan el material, pueden escribir al correo de soporte@nubecon.com. Sí, agradecemos a todos su asistencia el día de hoy. También a Ángel nuevamente, muchas gracias por esta ponencia. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo el material a los que nos puedan escribir. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, buenas tardes.